La Ladrona de Frases. En esta temporada de podcast estamos hablando de varios temas muy importantes y para mí es un honor tener conmigo en esta ocasión a María Mendoza, una mujer que literalmente va a abrir su corazón para inspirarnos. Gracias, María, por estar aquí con nosotras en este espacio. Y para todas las personas que no la conocen, me encantaría que empezáramos por lo básico. ¿Quién es María Mendoza? Gracias, Marley, por invitarme a este espacio. La verdad es de que a mí siempre me emociona y siempre he pedido poder hablarle a la gente sobre el acogimiento temporal, que eso es lo que yo soy. Soy una familia de acogimiento temporal. Mi nombre pues es María Mendoza, tengo 38 años actualmente, soy sobreviviente de cáncer de mama. Y además, pues yo siempre me presento como hija de Dios, para mí eso es muy importante. No sabía que era sobreviviente de cáncer, entonces creo que vamos a hacer muchos más episodios con María de los que yo misma imaginé. Yo no tengo el gusto de conocerla, este es nuestro primer acercamiento, pero me marcó muchísimo saber cómo una persona tan joven abre su corazón para recibir a niños que no conoce. ¿Me puede contar un poco de cómo empieza o cómo se introduce usted en este proceso? Sí, por supuesto. Yo desde chiquita, bueno, somos una familia muy grande, crecí en un ambiente donde mis papás siempre me enseñaron a que nosotros debíamos de ayudar a quienes necesitaban nuestra ayuda. Entonces mi mamá siempre estaba involucrada en diferentes voluntariados. Íbamos, por ejemplo, a guarderías, celebrábamos la Navidad para las familias y los hijos de los policías. Ya incluso de grande fuimos a repartir desayunos a los indigentes en zona 1. O sea, era algo muy normal. Entonces para mí siempre fue algo que debíamos hacer, ¿verdad? Conforme yo fui creciendo y desde chiquita incluso, porque yo me recuerdo en una Navidad pedir hasta una muñeca diferente porque yo quería adoptar. Entonces para mí era súper importante poder ayudar a los niños. Cuando yo fui creciendo, entonces fui a una peregrinación a Tierra Santa. A esta peregrinación yo fui con mis dos papás y mientras estaba ahí yo tuve un encuentro súper fuerte con Jesús. No es que no los hubiera tenido antes, pero este impactó mucho mi vida. Y cuando estaba ahí era tan fuerte escuchar las palabras de él que me decía, tienes ya que ayudar a más niños. Y entonces dije, pues sí, este es mi propósito, yo siempre lo he querido hacer, ¿verdad? Regresé a Guatemala, estuve viendo diferentes formas de cómo podía seguir ayudando. Y empecé a averiguar dije, bueno, tal vez pongo un hogar, ¿verdad? Un orfanato para los niños. Era mucho papeleo, son muchos trámites. Y mientras hacía todo esto, 3 personas de diferentes lugares se acercaron a mí y me hablaron, ¿por qué no sos familia de acogimiento temporal? Y yo, ¿pero qué es eso? Entonces ya me explicaron, ¿verdad? En qué consistía el acogimiento temporal, que pues básicamente uno recibe a niños que por cualquier razón, ya sea porque han sido maltratados, han sido abusados, porque son huérfanos o simplemente porque hay negligencia en su cuidado, ¿verdad? No pueden estar con su familia biológica y son separados de ellos. Entonces, ¿qué hace el sistema de protección? Es que los lleva usualmente a hogares, pero existe la figura de familia de acogimiento temporal que lo que hace es nosotros recibir a estos niños para que el niño no se vaya a un hogar mientras se soluciona su proceso legal, que ya sea regresar con su familia de origen, irse con una familia ampliada, le llaman, que es pues un tío o un abuelo que pueda hacerse cargo, o ir a una adopción, ¿verdad? Entonces me hablan, yo escucho, gracias a AFI, una charla sobre acogimiento temporal en ese momento, y cuando la estaba escuchando dije, esto es para mí. ¿Qué edad tenía María en ese momento? Ay, ya soy familia de acogimiento hace 4 años y medio, o sea que 34, sí, 33, 34. Okay. Y entonces recibe la charla, usted dice, sí, esto es para mí. Y en ese tiempo, como estábamos post pandemia, todo era más lento, era en los procesos de acá. Y dije, yo quiero ser, y entonces me tardé 6 meses en que me acreditaran, llegaron visitas, Secretaría de Bienestar Social, quien es el que supervisa, digamos, el programa, llegó a mi casa, hizo una visita psicosocial, le llaman, ¿verdad?
Y después de esta visita me dicen, bueno, presente todos estos requisitos que pues básicamente son papeles como DPI, antecedentes policíacos o penales, ¿verdad? El RENAS, que es el certificado que uno no tiene ningún tacha como de agresión sexual, ¿verdad? En ese momento me pedían hasta certificado médico, ahora ya no, pero sí. Y entonces ya después me dicen, ok, usted quedó acreditada como familia de acogimiento temporal. Pero, ¿qué pasa en su casa? Bueno, ya en su casa usted explicó que Sí. pues siempre fueron muy generosos y muy de pensar en las necesidades de otros, pero pues es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo su familia lo toma? Sí, bueno, yo ya vivía sola. En ese momento yo le digo a mis papás, bueno, me acreditaron y voy a hacer familia de acogimiento temporal. Y mis papás así, ¡ay, qué alegre! ¿Pero qué es esto? Entonces les explico en qué consiste, ¿verdad? Y cuando les empiezo a explicar, todos como, bueno, sí, qué alegre. Temerosos, obviamente, porque hay muchos mitos o muchas creencias erróneas sobre los niños que están en un sistema de protección. Y entonces, cuando yo empiezo como ya a recibir el primer acogimiento, incluso ellos no sabían al momento cómo interactuar. Y ahora de verdad que los niños que he acogido son parte de mi familia 100%. Son tratados como un nieto, un sobrino, un primo más. De verdad son parte de nuestra familia. Y cuando se van, el que se fue, todos lo lloramos también. María, y en este proceso uno puede elegir, digamos, ya pasé toda la aprobación o ya me acreditaron, puedo decir, mire, a mí me gustaría una niña, un niño de esta o esta edad, o solo me llaman para decirme, a partir de esta fecha usted tiene que recibir a este niño con ciertas características. Sí, digamos, cuando a uno le hacen toda la entrevista, en la evaluación sí le preguntan, ¿usted le gustaría recibir de qué edad a qué edad? Si uno está dispuesto incluso a recibir con alguna discapacidad, porque también hay niños que tienen discapacidad que uno pudiera recibir. También nos preguntan, tal vez sí, sexo, ¿verdad? Si es hombre o si es mujer y demás. Uno sí da una cierta edad. Digamos, en mi caso yo dije, yo puedo recibirle a cualquier niño de 0 a 6 años. Más grande ya no en ese momento. Ahora pues creo que podría, pero en ese momento sí dije que no. A mí no me importaba si era hombre o mujer, ¿verdad? La verdad es que cualquiera de los dos sexos yo estaba pues dispuesta a recibir. Sin embargo, en la práctica no siempre funciona así. Sí hay un perfilamiento de familias. Supuestamente se debería elegir a una familia que sea la idónea para recibir a este niño, pero ante la necesidad y ante, digamos, sobrecargas de trabajo o lo que sea en instituciones, pues no siempre funciona así. Entonces, a veces uno sí recibe llamadas, mire, tengo un niño de 8 años, por ejemplo, ¿usted estaría dispuesta? Uno sí puede decir no en ese momento. ¿Cómo fue su primera vez recibiendo a un niño o una niña? ¿Cómo se prepara el corazón para un proceso de esta naturaleza? Ay, creo que uno se va preparando en el camino. Fue súper emocionante, o sea, yo todavía me recuerdo re bien la primera llamada. Yo estaba en una reunión de trabajo, en ese momento, en el tercer cuarto, digamos, que había, que supuestamente iba a ser destinado para cualquier niño que recibiera. Tenía puesto ahí el estudio de oficina, ¿verdad? Y cuando recibí la llamada me dijeron, es una niña, ¿verdad? Tiene 2 años, si me recuerdo bien. ¿Usted estaría dispuesta? Y en ese momento dije, sí. Pero yo me acuerdo de estar en el teléfono y voltear a ver y decir, no tengo nada. O sea, ¿qué hago? Y entonces salí, llamé a mis hermanas y les dije, esto está pasando. Entonces nos fuimos a Walmart, literalmente. Me dijo, bueno, lo más rápido es Walmart. Entonces ahí conseguíamos cosas básicas. Ella ya era mamá, entonces era muy fácil para ella decirme que yo sí estaba en la luna. Y cuando pues, encontramos todo, este acogimiento no terminó dándose. Sin embargo, cuando ya recibí mi primer acogimiento, yo ya estaba un poco más lista, ya había armado ese cuarto, ya tenía una cama para un niño, o sea, ya tenía más cosas. Yo la conocí, porque fue una niña, a través de una videollamada primero y a través de fotos. Y luego ya en persona
fue en la sede de Secretaría de Bienestar Social en zona 11. Y cuando yo llegué, ella estaba sentadita como en una banqueta, así con un vestido, hasta me recuerdo re bien, un vestido blanco con globitos. Y solo me vio y se quedó así como, ¿será o no será que sos tú? Entonces yo, hola, ¿verdad? Y entonces empezamos a jugar. Yo ya le llevaba unos juguetes, refacción y demás, y convivimos un tiempo, pero ese día ya no se fue conmigo, sino que pasaron como una semana, creo yo, más o menos, y ella ya la llevaron a mi casa. Y ahí fue el primer día que estuvo conmigo. ¿Cómo se prepara el corazón? Porque pues es un ser vivo, es una persona que llega a su casa, pues así que cae a su casa. ¿Y cómo es ese momento, digamos, de entender que usted está siendo un instrumento para bendecir a esa niña? Pues creo mucha oración. En mi caso ha sido mucha oración. O sea, orar por ellos desde antes que lleguen a mi casa. Oro por cualquier niño que vaya a venir y no sé quién va a ser, ¿verdad? Oro porque su corazón esté bien para que sepa que está seguro desde ese momento. Y cuando están con uno, oro para que su corazón se abra también, a recibir, a confiar en mí, porque pues ellos en un momento no dejaron de confiar en los adultos, literalmente, porque los adultos les fallamos. Y entonces es volver a decirles, no, yo sí estoy aquí para apoyarte, para estar contigo, para enseñarte que el amor existe. Yo en el primero tuve muchos retos, yo era su sexta figura materna y ella tenía 3 años. Entonces, tanto cambio era muy duro. Cuando yo la vi, ella al principio, solo así como así, tú sos mamá María, me decía, y no podía decir María, sino decía a María. Entonces empezamos pues a conversar, ¿verdad? Yo me sentaba con ella, era mucho tiempo de calidad, a jugar con ella, a mira, ven a cocinar conmigo, ¿verdad? O estar las dos juntas, salgamos a caminar, vamos al parque, cosas así. A orar en las noches juntas, a enseñarle sobre Dios, porque pues no lo conocía. Entonces a enseñarle a que ella ya era mamá desde el vientre de su madre por Dios. Y que pues al final Dios permitió que ella estuviera en ese momento conmigo. ¿Y cuánto tiempo duró esa experiencia con ella? Uy, el proceso creo que seguimos. Seguimos porque pues ella va creciendo y hay heridas que no se sanan de la noche a la mañana, ¿verdad? Esa herida del abandono es súper fuerte, ha mejorado muchísimo, no voy a decir que no. Gracias a Dios contamos con mucha ayuda profesional. En mi caso yo sí dije, yo hay cosas que puedo manejar, pero hay otras que sí necesito ayuda. Y entonces me apoyé con profesionales y eso la verdad es que me ha ayudado un montón. Y ahora sí ya está súper adaptada a mi familia, a nuestra forma, a nuestras rutinas, a todo. O sea, ella sí dice, yo soy tu hija, ¿verdad? En ese sentido. ¿Ella sigue con usted? Sí, ella sigue conmigo. Tiene ya 4 años conmigo. Wow. Ya es una niña de 7 años. Ya, casi 8 ahorita. Sí. ¿Qué significa para usted convertirse en mamá? Porque ella la llamó mamá. Sí. Oye, fue bien difícil. Fue un momento de shock, tal vez. Uno, porque, bueno, yo venía siendo soltera, yo tenía mi vida, estaba siendo exitosa profesionalmente, ¿verdad? Era independiente y demás, y en eso pasé a tener a alguien que dependía 100% de mí, a cambiar totalmente, a priorizar en ese momento la vida de ella. Y entonces yo cuando ella llegó todas las noches y todos los días le decía, te amo, te amo, te amo, para que ella lo empezara a escuchar. Y la primera vez que ella me lo dijo, es que las dos lloramos, creo yo. Seguro. Sí, fue bien bonito, sí nos tomó tiempo. No fue inmediato, pero fue bien lindo. ¿Usted cree que estos niños de verdad pueden cambiar su vida a través de este proceso? Uy, sí, muchísimo. Yo he visto milagros. He visto milagros grandes, he visto cómo entran ojitos tristes, que están apachurrados, niños que no se expresan en nada, o niños que simplemente
son muy agresivos. Porque pues cada ser humano reacciona diferente ante las heridas, ¿verdad? Y cómo salen después 100% recuperados. Wow. O sea, no es que nosotros hagamos los milagros, no somos nosotros, pero ellos aprenden solo con que se sientan amados y que aprendan a confiar, su vida empieza a cambiar. María, esa petición que Dios le hizo a usted de manera tan personal y tan puntual, es un compromiso, Sí. ¿verdad? No con la gente, sino con Dios mismo. ¿Cómo se prepara usted en oración para seguir siendo ese canal de bendición? Creo que Dios cuando me lo pidió yo tampoco entendía muy bien a qué me estaba metiendo. Y he ido acercándome mucho a Él. El año pasado yo tuve una experiencia muy fuerte. Bueno, entregué mi tercer acogimiento. Yo acababa de entregar mi tercer acogimiento y al mes me diagnosticaron cáncer. Entonces fueron muchos duelos juntos. Terminé mi tratamiento y mi segundo acogimiento, que yo tenía 3 en ese momento. El segundo ya tiene también 4 años conmigo. Yo lo recibí muy chiquito, de 2 meses, y ya tiene, mañana de hecho cumple 4 años. Me llaman de una organización y me dicen, se tiene que presentar a juzgado mañana porque si no va a llegar PGN y le va a quitar al niño. Y yo, ¿pero por qué? No entiendo. Me presento al juzgado. En ese momento yo quería entender qué estaba pasando. Dije, bueno, tal vez hubo una confusión. Ahora entiendo que no. Que uno cuando está trabajando con estos niños que han sido abandonados, que sus familias han sido destruidas, uno se mete a la batalla del enemigo, literalmente, ¿verdad? Wow. Es una batalla 100% espiritual, porque eso es lo que el enemigo está buscando, ¿verdad? La destrucción de la familia, la destrucción de las vidas. Y cómo hacerlo que con los niños que son súper vulnerables. Y cuando estaba ahí, me quitan a este niño, deciden quitarlo de mi casa. Él tenía pues ya 3 años y medio de estar conmigo y no me permitieron ni despedirme. Entonces fue bien duro para él y para mí, claro, porque para él fue como me están secuestrando. Es esa sensación, ¿verdad? Él lo que conocía como su hogar y su familia éramos nosotros y simplemente no me volvió a ver. Entonces fue súper duro y yo ese día regresé a mi casa y al día siguiente me acuerdo ese día oré con más gente, oramos mucho, pedí oraciones por todos lados, literalmente por todos lados. Y el caso conmovió tanto porque realmente no había una justificación para moverlo, sino que simplemente era porque tenía más de 6 meses conmigo. Pues eso no era culpa mía ni culpa de él, es culpa de un sistema, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando yo mando un mensaje a toda la gente que conozco y les digo, hoy necesito oraciones, pero sobre todo quiero demostrarle a mi hija que estaba todavía conmigo, a esta niña, que las cosas cuando se hacen bien traen buenos resultados, que cuando uno está con Dios las batallas se ganan. Y lo tengo aquí porque dije, quiero hacer esto como un ejemplo para ella también. Y entonces yo pues me asesoré con una abogada, dije, ¿qué podemos hacer? Ella fue con Secretaría de Bienestar Social, ellos le dijeron que no iban a hacer nada. Esto es tristemente lo que sucede en muchos casos, ¿verdad? O sea, no vamos a hacer nada y ahí está. Entonces le dije, no, esto no es posible. Y ella me dijo, no se preocupe, vamos a poner un amparo en ese momento. Pusimos un amparo. Fue tan lindo porque mientras yo oraba y oraba, yo me acuerdo que oraba todo el día por él, por nosotros, por todo. Que yo veía cómo ella lo escribía y cómo era tinta dorada de que Dios le estaba diciendo cada palabra a poner. Y en eso, el amparo pasó rapidísimo, o sea, algo que no sucede. Fueron cuestión de días, nos lo otorgaron y el niño regresó conmigo, gracias a Dios. Él ahorita está conmigo todavía. Pero sí fue una experiencia que a mí me unió demasiado. Lo lindo fue que yo antes de que esto sucediera, tal vez como un mes antes, 3 semanas, tuve un sueño. Y en mi sueño Dios me decía, aprende sobre Abraham e Isaac. Y yo me levanté y dije, ¿por qué me están
pidiendo que aprenda bueno, leí, en el momento no entendí hasta que sucede todo esto. Y cuando él estaba afuera, sí hubo un momento donde en una oración bien fuerte yo le dije, ok, Dios, yo te entrego a mi hijo en este sacrificio, así como lo hizo Abraham. Y te lo entrego porque sé que esto es para una causa más grande. Y en esos momentos tuve incluso otra gente que me decía, renuncié a ser familia sustituta, ya no más. Y entonces así tal vez lo puedes recuperar. Y yo, en mi corazón, yo no sentía paz con eso. Oré también, pedí a mi prima, que es muy cerca, tiene una relación muy linda con Dios, le dije, necesito que oremos por esta decisión porque yo no tengo paz. Y que Dios me dio una respuesta. Y Dios tan lindo que me lo dio en un minuto, en el evangelio de ese día. Justamente lo respondió clarísimo y me decía, no importa cuánta gente te quiera apartar de tu misión. Si tu misión es esta, continúa. Quiero eso. Y entonces realmente ha sido de mucha oración, de mucha cercanía, de ponerle a mis hijos a los pies a Dios y decirle, yo a ti te amo primero y sobre todas las cosas y sobre todos. Y sé que todo lo demás vendrá por añadidura. Qué conmovedor saber que usted está dispuesta a luchar por niños que no nacieron de su vientre, sino del corazón de Dios. Y pienso en cuántos niños hay allá afuera que necesitan a alguien que pueda defenderlos. Así es, eso es lo que a mí más me mueve, porque este caso, digamos, de este niño que yo estoy acogiendo es el 80% de los casos de los niños que están en hogares de protección. Todos tienen familia afuera probablemente, sus casos no pueden regresar con su familia, pero no tienen un fin, entonces crecen en hogares que son como estas jaulas de oro, porque ellos no salen, no saben que es una mamá, no saben que es un papá, un hermano y demás, y por eso es tan importante esta figura de acogimiento temporal. De hecho, en el mundo, todo el sistema de protección está cambiando a que los niños siempre vayan a familia y no sean institucionalizados. Pero aquí en Guatemala, pues vamos muy atrás. Creo que la gente que ha estado en el sistema involucrada, pues se acostumbró a una forma de hacerlo, ¿verdad? Y no han abierto tal vez su corazón, su mente a esta otra medida que existe y que sería ideal, porque como familias tal vez le damos una atención mucho más personalizada a los niños. María, estos centros son como el hogar seguro. Los hogares de protección, sí. Y hay más, aparte, creo que todos tenemos muy presente por la situación el hogar seguro, pero hay muchos en Guatemala, hay pocos. El dato exacto, no sé cuántos hogares hay, porque los hogares privados están a cargo del Consejo Nacional de Adopciones. Ellos tienen ciertos hogares que regulan, que autorizan, que ven, que supervisan. Y los hogares públicos, creo que Secretaría de Bienestar Social tiene 8 centros. En todo Guatemala. Ajá. Que desde, digamos, está el de primera infancia, está el de niñas madres, está los de niños ya más adolescentes, digamos, diamantes, zafiros y demás. Todos estos hogares pues tienen que funcionar porque al final si el niño no tiene a dónde ir necesita que el Estado lo proteja, ¿verdad? Y por eso existen los hogares, realmente. Sí son como, en su momento fue el hogar seguro, lastimosamente, ¿verdad? No son a veces los mejores hogares para los niños, sufren mucho ahí. Si uno ve a los niños que vienen de hogares de una forma totalmente diferente que cuando a uno le entregan a un niño que estuvo con su familia de origen y nunca pasó por un hogar. Porque los traumas que generan la institucionalización son fuertísimos. Además, pues las conexiones en el cerebro no se hacen si no están en una familia de la misma forma. O sea, si nosotros queremos jóvenes que después no estén en maras, que no estén en pandillas, necesitan crear ese apego seguro previo. Y eso lo hace uno en una familia realmente. Claro, ahí es la importancia de la familia, ¿verdad? ¿Por qué se necesita incluso pelear porque la familia siga siendo ese centro seguro para nuestros hogares y para hogares, para niños que pasan por este proceso? ¿Cómo puedo yo, María,
tal vez después de escuchar su experiencia, convertirme en una familia que pueda ser ese refugio para niños que lo necesitan? Creo que primero es la intención de querer serlo y la valentía de serlo. Miedo siempre existe. O sea, yo hasta la fecha, a mí a veces todavía me pongo nerviosa yendo a una audiencia, por ejemplo. Nosotros como familia vamos cada 6 meses, mínimo, a audiencias por los casos que tenemos. Conocemos a las familias biológicas, tenemos convivencias con ellos. Y pues el miedo siempre está, ¿verdad? O sea, la incertidumbre siempre está. El miedo que me lo quiten, el miedo que quieran incluso extorsionarme. Exactamente. Todo puede pasar, pero realmente vale la pena. O sea, uno a pesar del miedo tiene que actuar, y si yo quiero hacer el cambio en la vida de alguien, esta es una excelente forma de hacerlo. Y probablemente, digamos, mi hogar no se preste para eso, pero sí puedo colaborar con los que ya existen, proveyendo recursos, Sí. Ropa, juguetes, leche. Aceptamos de todo. Sí, esa es una gran bendición. De hecho, nosotros como familia nos unimos y formamos una asociación que se llama Asociación Acogiendo Corazones. Ahí nosotros captamos todo este tipo de donaciones, desde puede ser leche materna, pañales, leche, fórmulas, ¿verdad? Puede ser ropa, juguetes, pueden ser hasta servicios. Por ejemplo, tenemos alianza con psicóloga que nos da terapias para niños a 75 quetzales, o sea, son costos muy bajos. También podemos recibir, digamos, de doctores, ¿verdad? Todo tipo de ayuda, la verdad es que la necesitamos, porque sí, cada niño que entra es, pues obviamente es presupuesto nuestro, de nuestra familia, que lo invertimos en este niño, ¿verdad? Porque queremos lo mejor para ellos. ¿Cómo los contactamos? ¿Cómo nos ponemos en contacto con esta organización para ver cómo podemos ayudar? Sí, tal vez si nos buscan en Instagram, estamos como Acogiendo Corazones GT. Okay. Ahí nos pueden encontrar. Y si no, pues me pueden escribir a mí directo. Okay. Muchas gracias, María. María, ¿cuál es el consejo que usted le daría a quienes nos están escuchando que esta conversación tocó su corazón? Tal vez que cuando uno tiene un llamado tan fuerte de Dios, tiene que hacerle caso, ¿verdad? Ayudar a los niños es un llamado también. Es poder decir sí vale la pena, y confiar en el proceso. Porque cuando a uno lo llaman, uno no sabe cómo va a recibir a un niño, no sabe si cómo se llama, cómo se va a ver, o sea, todo es una sorpresa, ¿verdad? Ni cuáles son las heridas que van a ir surgiendo, porque pues las van demostrando en el camino. Pero que uno no puede tenerle miedo a todo esto que pueda pasar, y uno arriesgarse y decir vale la pena, porque el amor incondicional de verdad crea milagros. Qué lindo. 3 cosas que usted le diría a una familia que tiene las condiciones, que tal vez tiene el llamado y que económicamente podría acoger a estos niños. Uno, que busque el programa de acogimiento temporal, ¿verdad? Que se abra la posibilidad, porque yo sí creo que mientras uno cree que uno más ayuda al niño, es al revés. Los niños le impactan a uno la vida de maneras extraordinarias, de verdad. Uno crece con ellos, crece mucho con ellos. Eso es primero, que averigüen. 2, que no están solos, que habemos más familias que pasamos los mismos duelos que ellos, que pasamos los mismos temores, y que aquí estamos, y que nos podemos hablar, y que podemos estar para apoyarnos, porque somos una red de apoyo, para eso existimos. Y 3, que no se van a arrepentir jamás, que aunque el dolor y el duelo a la hora de despedirnos de estos niños, ya sea porque regresan con su familia o se van en un proceso de adopción, sí lo vamos a vivir, porque es cierto, vivimos el duelo y nos duele y lo lloramos. Y en nuestro corazón siempre están todos estos niños, hasta el que sea el momento de partir de esta tierra. Nuestra labor sigue siendo ser esos papás espirituales para estos niños, llorar por ellos aunque ya no estén con nosotros. No puedo dejar de pensar en las personas que promueven el aborto. Cómo ese
esta es una opción para quienes están en un proceso y quizás están invadidas por esos mensajes de que es mejor abortar. Creo que esto demuestra que estos niños sí tienen un lugar en el corazón de Dios y que mueve corazones, mueve familias para que estos niños puedan transformar su vida. Así es. De hecho, uno de los acogimientos que tuve, la mamá pasó por ese miedo. Pasó por ese miedo, intentó incluso abortar. No se dio porque Dios no lo permitió, esa es la verdad. Y realmente el niño está bien ahorita, está muy bien, y yo lo veo y digo, tú, desde que lo vi de chiquito, le dije, tu destino es enorme. Dios te permitió vivir porque vas a impactar a muchas vidas, y así es. O sea, si existe ese miedo en la mamá, que se acerque. Hay muchos centros de ayuda para mamás que tienen este conflicto con su maternidad, ¿verdad? Que puedan recibir esa ayuda y que vean que al final, si ellas en todo caso deciden, pues sí, yo no me puedo hacer cargo, que hay otras alternativas, ¿verdad? Okay. De verdad, de todo corazón, muchas gracias por abrir así su corazón de esta manera. He aprendido muchísimo, María, he aprendido de cuánto Dios necesita personas dispuestas a transformarle la vida a alguien más, y lo podemos hacer de muchas formas, no necesariamente acogiendo a los niños, pero el saber que podemos ayudar con recursos a familias como usted, creo que eso es una posibilidad que no habíamos considerado. Entonces, gracias por esta conversación. Me ha tocado muchísimo, les soy honesta. Tengo 2 niñas, una de 22 y una de 20 años. Nunca había considerado la posibilidad de que mi hogar también contribuya para cambiarle la vida a alguien más, porque somos afortunadas, ¿verdad? Somos muy afortunadas desde la oportunidad de que Dios nos ha dado de ser mamás, de tener un hogar donde hemos podido tal vez no darle todo lo que quisiéramos a nuestras hijas, pero hemos podido amarlas, ¿verdad? Y si podemos extender esta oportunidad para otros niños, creo que es una bendición mucho más grande. Así es amar al prójimo como a ti mismo, literalmente. Exactamente, y que es el primer mandamiento que está ahí, ¿verdad? En cualquier versión de la Biblia vamos a encontrar que es el capaz de cambiar todo. Y nuestro mundo todavía necesita llevar ese amor al prójimo de una manera mucho más visible. Sí. Gracias a todas por acompañarnos en este nuevo episodio de La Ladrona de Frases. Como verán, este ha sido un tema bastante importante, un tema donde tú y yo podemos participar e involucrarnos de lleno. Sigue acompañándonos en nuestros episodios, sé de las primeras en enterarte de los nuevos episodios que subiremos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y gracias, María, una vez más por acompañarnos. Gracias, Marley.